no escapa nuestro derecho de trabajo también a contar o a tener su propia historia y para efectos del curso es bastante importante. Primero tenemos el nacimiento del derecho individual de trabajo. Eh, Se ha dividido en varias etapas, no hay ni un dato como histórico para poderles decir a ustedes, miren, en la época de la antigüedad, a los 500 antes de Cristo o 100 años antes de Cristo, no tenemos ese dato. Sin embargo, sabemos que existió una antigüedad. Y en esa antigüedad el análisis es cómo era la actividad laboral ahí. Y entonces solo se efectuaron, digamos, se efectuó un análisis del cómo era esa actividad ahí, esa actividad, de la actividad social, se sustrajo la actividad laboral, era la única manera. Y entonces en la actividad laboral, eh, algo muy concreto que no es un precedente entre manifestaciones del derecho laboral y el actual derecho de trabajo. O sea, no es un precedente la actividad laboral de la antigüedad a nuestro actual derecho de trabajo. Eso es impensable. La actividad laboral era de manera distinta entre cada cultura. O sea, cada cultura pues dominaba su organización social de la manera en que ellos creían que así debía de efectuarse. Y no había o no se tenía una similitud de una actividad laboral con la otra, es decir, no se puede establecer que en la época de la antigüedad lo que había de las actividades laborales de ellos eran en tal y tal sentido, no tenemos ese dato. Lo que sí tenemos es la esclavitud. Y todos sabemos que en un momento histórico de nuestra sociedad, sí se dio la esclavitud. Solo que en nuestro caso, por poner un ejemplo, sabemos que hubo esclavitud también por acá, pero que no era en la época de la antigüedad. Y entonces ustedes se preguntarán, ¿por qué a la época de la antigüedad le dan como no reconocimiento, sino que le dan el dato histórico de que ahí existía la esclavitud? Y es por el simple hecho de que, por eso les coloco ahí, que no puede establecerse una similitud de actividades, pero sí había la esclavitud. Y todos ahí vivían en organizaciones muy incipientes, eh, estaban organizados en clanes, y entonces ellos necesitaban también mano de obra barata. Y se mantenían en distintas guerras, ¿verdad? Entre ellos, y el que perdía ya sabía que era el esclavo del otro. Y así sucesivamente, una cadena muy difícil de romperse, ¿verdad? En esa época. Y por eso en la antigüedad se define como el lugar en donde persistió más la esclavitud. Insisto que en distintos periodos en nuestros países sí se dio la esclavitud, muchas veces declarada, otras veces solapada, pero en la época, eso se traía de la época de la antigüedad. Bueno, entonces, esta esclavitud, que era un trabajo forzado totalmente, el propósito era tener mano de obra barata. Y entonces la esclavitud dominó totalmente el trabajo subordinado en la antigüedad. Y en resumen, no es un precedente del derecho laboral. No podemos decir, el precedente del derecho de trabajo es la esclavitud en la época de la antigüedad, por esto y no, no es posible. Solo era una actividad laboral como cualquiera, no era, no es antecedente del derecho laboral. Son
dos términos distintos, la actividad y el derecho. La actividad es una cosa y el derecho es otra. Y entonces, definitivamente no podemos decir, sí, como nuestro antecedente es la esclavitud y eso no, ¿verdad? Eso es, es una vergüenza para la humanidad, ¿verdad? Esclavizar a otro ser humano, ¿verdad? Bueno, entonces, esta esclavitud constituía una actividad propia de cada época y cultura. Era producto de continuas guerras, que es lo que les mencioné. Los prisioneros de guerra representaban fuente de mano de obra barata y ocupaba trabajos de baja categoría. ¿Cómo es nuestro trabajo actualmente? Es libre y es por acuerdo de voluntades entre las partes, ¿verdad? Es decir, queremos ir a trabajar a determinado lugar, pues damos nuestra anuencia a ir a trabajar. Es parte del derecho de trabajo, no de la actividad laboral, del derecho de trabajo. Entonces hay una diferencia entre eso. Entonces, en resumen, tenemos que en la antigüedad dominaba la esclavitud, ¿verdad? Lamentablemente, no es un precedente, se da por las continuas guerras, es producto de cada época y cultura. Otra etapa es la Edad Media. En la Edad Media, el sistema laboral que utilizaban era la clientela y el trabajo se realizaba por artesanos, producto de un sistema económico feudal. Entonces entendemos que en este sistema feudal, pues el señor feudal, dueño de todas las tierras, pues era dueño casi de los que ahí vivían, ¿verdad? Y entonces, eh, ¿cómo era ese sistema laboral? Si existía un sistema económico feudal en donde el feudo, el dueño del feudo, era el que disponía cómo hacerlo. Y entonces resulta que, que en esta etapa de la Edad Media, muy interesante, porque a pesar de que era un sistema feudalista totalmente, el sistema, digamos, laboral era la clientela. Y por supuesto por medio de los artesanos, ¿verdad? Producto totalmente de un sistema feudal. Bueno, entonces estos artesanos y clientela se agrupaban en asociaciones que se denominaban guildas, corporaciones o gremios. Y solo por medio de estas asociaciones pues, se podía desempeñar una actividad laboral. Y es así como la clientela pues confiaba en el trabajo de los artesanos y pues acudían a él para obtener, digamos, un producto que solo ellos podían tenerlo, hacerlo, ya que estaban organizados a través de guildas, corporaciones obreras. Y entonces en cada taller, porque al final era un taller nada más, donde se realizaban las artesanías, y en ese taller había una jerarquía que se denominaban maestros, oficiales, compañeros y aprendices. Y entonces, en este tipo de organización, era notorio que solo a través de ese sistema se podía desempeñar libremente una actividad laboral. Pero para eso tenían que pasar de aprendices, compañeros, oficiales y luego llegar a la categoría de maestro. Hasta llegar a esa categoría y ser condecorado como maestro, pues significaba que ya podía desempeñar el arte u oficio y entonces de esa manera ya podía poder, ya podía laborar libremente. Antes de eso, aunque tuviera una serie de habilidades, no lo podía hacer, tenía que ser obligatoriamente por medio de estos talleres conocidos como guildas, corporaciones o gremios. En la actualidad todavía se hacen uso de estos términos, porque
Eh, conocemos al denominado maestro de obra, ¿verdad? El maestro de obra actualmente, pues conocido como albañil, pues definitivamente, pues se mantiene todavía un sistema muy parecido a esto. ¿Por qué? Porque el albañil, el maestro de obra, pues trae consigo eh, a sus ayudantes. Y he escuchado eh, algunas características bastante peculiares en ese sistema de albañilería, porque ya, me imagino que incluyen una serie de términos, ¿verdad? Pero el último que yo escuché fue acerca eh, de la media cuchara, ¿verdad? Así le llaman al trabajador de albañilería que ya ha adquirido cierta habilidad, que todavía no es una cuchara completa, como dice, pero ya es media cuchara, ¿verdad? Y entonces eh, es un sistema muy parecido a eso, porque el maestro de obra, que es el albañil, tiene a su media cuchara, que es su segundo a bordo, y tiene a sus ayudantes, que los ayudantes son como el caso de compañeros, ¿verdad? Porque hacen lo mismo, salvo el primero que entra, ¿verdad? Porque ahí son muy rígidos, que incluso hasta bromas les hacen el peor trabajo, acarrean bloque, acarrean arena, y así va como en jerarquía, ¿verdad? Porque hay otros ayudantes que son los que se encargan de pasar, digamos, el mezclón, pasar el cemento para el albañil que está colocando el bloque. Y entonces es esa la manera que, que todavía, por lo menos en ese sector, sí se está dando. En el caso, digamos, de término compañero, solo por mencionarlos, ustedes normalmente utilizan el término compañeros, ¿verdad? Creo que vi alguna pregunta por aquí. Vamos a ver si veo aquí. Aquí dice Isabel María, dice, compañeros, dice, disculpen, tendrán el link. Miren el término muy curioso que lo solemos utilizar constantemente en la universidad. Y lo que tratamos de decir es que todos somos iguales en esta casa de estudios. Vamos con las mismas penas, las mismas necesidades, ¿verdad? Somos compañeros, ¿verdad? Entonces es muy consecutivo escuchar ese término entre nosotros en esta casa de estudios, ¿no? Pero son resabios y ahora lo saben de la Edad Media. Estas guildas, corporaciones o gremios tenían dos características. La primera de ellas era que era monopolista. Y era monopolista porque dominaban por imperio de la ley, es decir, el Estado eh, admitía que solo mediante ese sistema se podía trabajar, es decir, reconocían la existencia de estas guildas, corporaciones o, o gremios. Y entonces, ¿de qué otra manera se podía trabajar? No había, sino solo a través de esto. No se podía ejercer el trabajo libremente, aunque ustedes fueran unos genios, no se podía. Debían someterse al sistema gremial vigente. Empezaban siempre como aprendices, obligatoriamente. Y hoy tenemos el colegio de profesionales, en nuestro caso el colegio de abogados. Y obligatoriamente nos tenemos que colegiar. Si no nos colegiamos, no podemos desempeñar libremente la profesión. Y entonces es un resabio de la Edad Media porque obligatoriamente debemos de pertenecer a esa asociación. Y ya perteneciendo a ella, entonces ya podemos, como indiqué, desempeñar libremente nuestra profesión. La otra característica era mutualistas, que se daban una asistencia mutua y eso era muy importante, ¿verdad? Por enfermedades y por accidente que pudieran resultar, entonces daban una asistencia al que no podía laborar. Hoy está a cargo, es parte de la previsión social,
está dentro del seguro social específicamente. Y entonces ahí es el seguro social el que se carga de cubrir todas esas eventualidades. Pero ¿qué sucedió? Hubo la intercomunicación de ciudades que ha sido un hecho eh, de antes, de hoy y va a ser de siempre. Y esa intercomunicación de ciudades trajo consigo, ¿verdad?, la competencia comercial, laboral y la posición de los maestros en la Edad Media, pues fue más rígida. Es decir, si les funcionaba, imagínense, querían proteger ese sistema laboral y así lo hicieron. Pero no fue sino hasta a la época industrial, porque ahí surge el maquinismo y entonces al surgir el maquinismo ya las cuestiones artesanales empezaron a convertirse en cuestiones demasiado costosas, ¿no? Y entonces empieza a ganar la máquina. Se expande el comercio y se descubren nuevas regiones. Y entonces la industrialización a la época industrial trajo consigo digamos, un problema mayor, porque se estaba generando riqueza, y así fue, pero era a través de jornadas extenuantes para los trabajadores, tanto mujeres y niños en todas las fábricas. Y entonces aparece la explotación del hombre por el hombre, porque en, en el interés de hacer dinero, pues explotaban a los trabajadores para que trabajaran más, se enfermaban, tantas cosas que sucedieron en la época industrial. Pero en esa época nacen las nuevas ideas de la Escuela del Derecho Natural, que propugnaba de la libertad absoluta para actividades del hombre, que el Estado no debería de intervenir porque si lo hacía era una intervención abusiva. Y entonces tenemos que, eh, si bien los gremios eran mutualistas y monopolistas, debían iniciarse desde aprendiz, pero en la época industrial se acabó, se murió, no hay nada más. Y en la época colonial en Guatemala, gremial, imagínense, ya había ya estaba en desarrollo la época de la industrialización, pero nosotros seguíamos con un sistema gremial, producto o resabio del maestro de obra y compañías, que a la fecha todavía se marca en algunos casos. Algunas acciones que empezaron en contra del sistema colonial, o los golpes, es lo que significa literalmente los embates. Esos golpes contra el sistema, es decir, cómo fueron minando el sistema colonial, la Revolución Francesa, el edicto de Turgot, que fue ministro de Finanzas de Luis XVI en 1766 y abolió los gremios. La ley de Chapalier de 1791, plena libertad en el ámbito de trabajo. Y entonces tenemos que el trabajo en la actualidad, en el siglo XXI, nos encontramos frente a otra revolución, ya de orden tecnológico. El comentario es igual o más importante que la revolución industrial. Claro, van aparejadas, ¿verdad? Porque y solo muchos de ustedes por medio de un teléfono están escuchando la clase. Y entonces tenemos que la tecnología ha avanzado tanto que tenemos la posibilidad de consultar desde nuestro teléfono correos, mensajes inmediatos. Entonces tenemos una barbaridad de información que podemos manejar en este equipo, ¿no? Es una tecnología bastante importante. Y entonces eso es parte de cómo se fue derrocando el sistema gremial en, en, en nuestro país.
Como pudieron ver, fuimos la época de la antigüedad, la Edad Media, la intercomunicación de ciudades que trajo consigo el uso de la máquina. No es preciso, no se puede precisar en qué época eran perseguidos o castigados los trabajadores por organizarse. Y entonces los estudiosos del derecho dispusieron crear unas etapas doctrinarias del desarrollo del trabajo. Y estas las denominaron represión, tolerancia y legalización. La represión, en esa etapa estaba prohibido todo intento de presión al mercado. Y un intento de presión al mercado era los intentos de huelga y de organización. ¿Por qué razón? Porque tenían que continuar laborando. Y entonces el Estado intervino, no para apoyar a los trabajadores, sino para establecer leyes para poder arrestar a los trabajadores, ¿verdad? Y condenarlos con el delito de sedición. Esta etapa, como les digo, es doctrinaria, pero puede aparecer en etapas distintas de la historia. Y si ustedes encuentran en la historia un dato histórico en donde indique que el Estado calificaba de delito el intento de organización de los trabajadores, estamos hablando que esa era la etapa de la represión. Hay otra etapa en donde no derogaron nada, seguía el delito de sedición, pero no había normas a favor de los trabajadores. Y a esta norma y a esta etapa se le llamó tolerancia, porque el Estado ya estaban las leyes, pero no las utilizaba, no los perseguía, pero tampoco había leyes. Entonces a esta etapa, donde no hay leyes, pero que no los castigan, se le llamó tolerancia. Y finalmente la legalización. En el siglo XX emergió el concepto de los derechos sociales. Y entonces los gobiernos empezaron a reconocer movimientos colectivos a nivel constitucional y a nivel ordinario. A nivel constitucional, porque es ahí donde arrancan, ¿verdad?, todos los derechos de los trabajadores. Y entonces tenemos que a la legalización se le denominó así cuando ya los estados empezaron a reconocer movimientos colectivos laborales, es decir, el derecho de huelga a nivel constitucional. Y entonces aquí les anoto, la primera constitución que conoce el derecho laboral en nuestra región es México, es la Constitución de Querétaro, México, en 1917. Luego aparece Weimar en Alemania en 1919, y para no quedarnos atrás, aunque ya muy atrasaditos, en 1945 el de Guatemala. Cuando ya en los distintos estados aparece el reconocimiento constitucional del derecho, los derechos o movimientos, el derecho a los movimientos colectivos laborales, a eso se le denomina legalización. Entonces pueden ustedes encontrar alguna historia, incluso revisar el Código de Trabajo, cuando fue emitido, cuestiones como esas, ¿verdad? Para saber en qué momento es que dimos el paso. Bueno, yo siempre trato de llevarlos igual a todos y hasta aquí pude llegar con los demás compañeros, así es que abro el espacio para preguntas y respuestas. Emerson Orellana tiene levantada la mano. Licenciado, a esto que le llamó la explotación del hombre por el hombre, según yo, la explotación del hombre por el hombre se ha dado desde siempre, pero Claro, no sé si se refiere a alguna época en específica. no, es que mire, lo que estaba explicando es cómo en distintas épocas se puede obtener ciertas características del derecho laboral. En la época de la antigüedad no es un antecedente del derecho laboral, es una actividad laboral. En la Edad Media aparecían las guildas, las corporaciones o gremios que era un sistema para poder desempeñar una labor. Pero resulta
que en la esclavitud obviamente es una explotación del hombre por el hombre también. En la Edad Media, explotación del hombre por el hombre. Lo que estoy explicando es que en esas etapas solo cambia el enfoque, porque en la época de la intercomunicación de las ciudades lo que predominó es el maquinismo. Pero entonces, ¿qué provocó? Nuevamente la explotación del hombre por el hombre. ¿Por qué? Porque había jornadas extenuantes, ¿verdad? Y les decían que entre más trabajaban, más ganaban, pero seguía siendo una explotación. A eso me estuve refiriendo. Muchas gracias. Y continúa, Francisca, y continúa. ¿Alguien más? Licenciado, buenas noches. Buenas noches, Alejandra. Licenciado, con una consulta, cuando nos referimos a la Edad Media, cuando habló de los gremios y usted decía que habían etapas y cuando se llegaba a ser maestro se podía laborar individualmente. ¿Eso significa que eran como sus propios jefes? ¿O podían hacer su propio gremio? Claro, ese era el chiste, ¿verdad? Que ya cuando ya obtuvieran el calificativo de maestro, ya podía él levantar su propio taller, ¿verdad? Y, y entonces poder desempeñar una labor. Esa era la manera en la cual ellos podían desempeñar libremente su trabajo, a través de montar un taller, pero no lo podían hacer desde un inicio, sino que tenían que entrar a laborar en otro taller para tener en determinado momento la denominación de maestro, ¿verdad? Y entonces ya poder tener su propio taller. Muchas gracias, licenciado. Eve Romeo. Sí, con respecto a lo que se está hablando, por ejemplo, ¿quién determinaba quién era un maestro o al cuánto tiempo yo podría decir soy un maestro y voy a hacer mi propio taller? Vean, como dominaban por imperio de la ley, en algún momento pues se crearon los talleres, ¿verdad? Y entonces el maestro de un taller podía darle ese reconocimiento a otro. Y cuando ya adquiría esa categoría, ya se podía retirar a, a formar su propio taller. Ah, ok, gracias, Lick. Muy bien. Lick, otra consultita, sí, repito, las diapositivas estas que usted está dando, ¿las va a pasar o no? Es que yo las estaba copiando, pero no me dio tiempo de terminar algunas. Expliqué la clase anterior los motivos por los cuales no los voy a pasar. Héctor Aníbal dice, no sé qué significa, parecemos esos live de TikTok, ¿ah? ¿Qué quiere decir? Ya no hay dudas aquí, qué bárbaros, sí entienden bien. Yo solo con Excelentes un alumnos. comentario, como estaba diciendo, ¿verdad? Que el trabajo en la actualidad, con la revolución del orden tecnológico, igual lo más importante que la revolución industrial, yo siento que tiene como ventajas y desventajas por lo mismo de que puede llegar a reemplazar al hombre o puede ser de mucha ayuda, ¿verdad? Para trabajos pesados y demás. Como que crea oportunidades, Sí, pero también las quita.
Es definitivo, es un temor que hemos tenido desde la revolución industrial, ¿verdad? Porque dijeron, la máquina va a sustituir al hombre, pero lo que hizo fue es ampliar su cobertura y entonces generar un comercio en otras regiones, ¿verdad? Es lo que hizo China, ¿verdad? Que ha dominado a nivel internacional. Ellos tienen la industria y entonces siguen requiriendo mano de obra, ¿verdad? Para toda la producción que traslada a países como los nuestros. Sí, porque en ese contexto, aún con tanta tecnología, siguen explotando gente. O sea, muchos piensan Así que es. por los avances tecnológicos se va a deshacer de la explotación, pero siempre existen los explotadores, ¿verdad? Entonces sigue habiendo explotación laboral en esas áreas. Así es. Totalmente de acuerdo. Muy bien, ¿alguien más? Las empresas de carácter privado siguen faltando a la ley. Sí, así es. Estamos en una etapa de legalización con un margen muy amplio de normas creadas, pero que se siguen violando. Por eso les decía que acá van a aprender muchas cosas, ¿verdad? Pero esperen a conocer colectivo también, que es el siguiente curso, para que tengan una visión más amplia de cómo resolver conflictos. No vaya a ser que por los derechos que están conociendo acá o van a conocer, se aventuren y se queden sin empleo, que es lo que yo les pedí, que tuvieran cuidado. ¿Cómo defiende un trabajador si no conoce? Pues prácticamente el Estado dicen que se diseña para mantenernos analfabetas, ¿no? Para que no conozcamos nuestras normas. Y nosotros como abogados a veces apenas si reconocemos nuestros derechos, imaginen los demás, ¿no? Que no han tenido una formación como la nuestra. Bien, alguien vi que había levantado la mano, pero creo que se me la quitó. A la 1, a las 2. Estuardo, a ver qué Buenas pasó. noches, Lick. Buenas Solo una noches. pregunta, Lick. Bueno, fíjese que yo trabajo en en una funeraria, ¿verdad? Eh, es un caso real. Hasta el momento nos han retenido nuestro salario, ¿verdad? Nos han estado obligando a trabajar horas demasiadas fuera de nuestro horario. Ha llegado de parte del Ministerio de Trabajo, más sin embargo no han podido actuar. Al momento de llegar, se habla con la persona evade y, y dentro de la documentación hacen saber que nuestro salario ha estado puntualmente. ¿Cómo procedería en este caso? Mire, como estamos en doctrina, usted toda consulta genera honorarios, usted. Es broma. No, mire, ahí es el Ministerio de Trabajo donde deben de acudir, ¿verdad? Porque esa es la base para poder empezar cualquier otra reclamación, ¿verdad? Entonces, acudan Sí, ahí para... fíjese que se ha acudido, pero más sin embargo, como le digo, no se ha actuado de manera legal como debería ser. Pero Aparte de eso, qué es lo que ustedes quieren ahí? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿qué queremos hacer? De que se nos paguen los meses que no se nos han venido pagando. Aparte de eso, no me está preguntando, diría el dicho, ayer nos tenían que cancelar y yo sé que es primero, pues, pero tampoco nos han cancelado. Mm, mire, posiblemente me atrevo a pensar que hay algún interés particular ahí de la inspección porque son ellos los obligados a intervenir en esos casos, ¿verdad? Y evitar, ¿verdad? El salario es fundamental y pues únicamente con la intervención de ellos. No hay otra forma ahorita. Son ellos los obligados. Fíjese que incluso ayer precisamente llegaron
iban a hablar con mi persona, pero como ellos saben que yo estoy estudiando eh, un poco de leyes, me sacaron de la empresa y me mandaron a hacer otras cosas. Sí, es la necesidad, sigue existiendo la explotación del hombre por el hombre. Y entonces por eso en este curso van a ir aprendiendo algunas cositas, ¿verdad? Cómo ir definiendo los derechos. Yo digo, Estuardo, que continúe con el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? No quisiera darle yo ahorita como una orientación legal, ¿verdad? Porque no se trata de eso también en este curso, ¿verdad? Sino que prefiero que usted siga con la inspección para, si no le pagan, pues ellos están obligados a verificar eso, ¿verdad? No hay otra dependencia. Pero ya en el siguiente curso, ahí va a aprender otra modalidad de poder resolver ese tipo de problemas, ¿verdad? Pero no me puedo anticipar ahorita porque confundo mucho de los estudiantes y voy paso a paso con ustedes, ¿verdad? Voy despacito. Incluso me estoy atreviendo a contestarle un caso en donde vamos a ver el tema salarial en su momento, ¿verdad? Y lamento que esté en esta situación, pero apóyese de la inspección para que lo apoye. Ok, Rick, de antemano le agradezco su valiosa respuesta. Muy amable. Para servirle. Bueno, entonces nos podemos ir retirando. Descansen y nos vemos el lunes. Feliz noche. Feliz noche, les Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Buenas licenciado. noches, Lick. Gracias. Buenas noches, Lick. Gracias. Gracias, Lick. Para servirles.